Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para la decana, la doctora Charansky, para los invitados internacionales, para el doctor Ali Chaktur, que estuvo en Colombia en un seminario de hidrocarburos al comienzo de este año. Vengo muy complacido a Chile a esta invitación de la Universidad Mayor. Dispongo de 30 minutos y los voy a utilizar de esta manera, en dos partes. En una primera parte les voy a contar el contexto de la explotación petrolera en Colombia, un panorama para que ustedes se den cuenta de lo que ha sucedido en nuestro país, y en una segunda parte la manera concreta y específica como se explotan los petróleos hoy día en Colombia. Al final, unas muy breves conclusiones. En la primera parte quiero empezar por decir que nosotros tuvimos petróleo y nos dimos cuenta de ello hacia el siglo XIX con las bituminosas, y tuvimos durante el siglo XIX el principio del derecho romano, según el cual el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Cuando el Estado se da cuenta, y eso es un fenómeno universal, no solo de Colombia, que allí había recursos valiosísimos para el desarrollo económico, entonces durante el siglo XIX se dictó una norma que decía que el subsuelo pertenece a la nación. Esa norma entró a regir el 28 de octubre de 1873 y marca un año en el cual los particulares que hubieran tenido un título sobre un derecho petrolero antes de esa fecha podían considerarse como que conservaban ese derecho. Si no existía ese título a 28 de octubre de 1873, entonces los recursos naturales que estaban en el subsuelo pertenecerían al Estado colombiano. Así pasó el tiempo y el país fue dando concesiones y contratos petroleros a compañías extranjeras, y esos contratos que se le iban dando a las compañías extranjeras se dieron en tres modalidades y en tres momentos distintos. En un primer momento, que es el momento, digamos, del siglo XIX hasta más o menos 1970, Colombia entregaba contratos de concesión. En el contrato de concesión podemos decir que el país se desentiende prácticamente o no participa, digamos, del desarrollo tecnológico como tal que trae la industria extranjera. Más o menos dicho gráficamente, señor, tome estas llaves, explote ese territorio, saque petróleo, no haga regueros, pague impuestos y cuando termine me devuelve las llaves. En ese tipo de contrato se celebraba entre la nación colombiana como Estado colombiano y la compañía generalmente extranjera. Esa modalidad de contrato de concesión duró durante muchísimos años hasta que se creó en Colombia, porque se creó, digamos, una nueva necesidad de participar más directamente en la explotación petrolera. Y entonces se creó Ecopetrol en el año de 1948. Ecopetrol es la compañía de explotación petrolera de Colombia. Al crearse Ecopetrol, entonces Ecopetrol comenzó a tener incidencia en la exploración y en la explotación de hidrocarburos del país, pero todavía subsistía el contrato de concesión, es decir, todos los contratos firmados por Colombia eran entre el Estado colombiano y la compañía extranjera. Cuando llegó Ecopetrol se da un paso político y jurídico adelante y el país dice no vamos a seguir entregando contratos desde la nación colombiana hacia la compañía extranjera. Vamos a hacer lo siguiente: como creamos una empresa que se llama Ecopetrol, y aquí entramos en la segunda etapa, Ecopetrol va a entregar los contratos petroleros a las compañías extranjeras. ¿Eso qué significaba? Significaba varias cosas. Primero, que una entidad que iba a explorar y a explotar petróleos iba a ser al mismo tiempo
la que distribuía o asignaba los contratos petroleros. Eso la convertía en juez y parte. Y al convertirla en juez y en parte, significaba lo siguiente, significaba que los terrenos con gran prospectividad petrolera se los reservaba para sí, y los que no tenían una gran prospectividad petrolera se lo entregaba a las compañías petroleras. Y llegó un momento en que, para decirlo coloquialmente, como se dice en Colombia, estuvimos en la situación del que ni raja ni presta el hacha, porque necesariamente el desarrollo se vio truncado o frustrado de alguna manera, porque Ecopetrol no tenía todos los recursos para explorar y explotar, y entonces entregaba las tierras de menor prospección o mediana prospección a los extranjeros, y sobre texto de explorar y explotar por su cuenta propia se truncó o se frustró o se retrasó el desarrollo petrolero. El contrato de asociación, que es el de Ecopetrol, es un contrato que es completamente distinto al de concesión. En el contrato de concesión, la petrolera tiene toda la inversión, todo el riesgo, pero la distribución, salvo los impuestos y las regalías, son para el Estado colombiano. En el contrato de asociación, la técnica es completamente distinta. En el contrato de asociación, Ecopetrol le dice a una petrolera: le asigno este bloque petrolero, y entonces, al asignar del bloque petrolero, Ecopetrol le dice: vamos a ir a un periodo de exploración. En ese periodo de exploración, usted invierte y asume el riesgo, y cuando usted encuentre petróleo me avisa a mí, y si yo estoy de acuerdo con que ese campo es comerciable desde el punto de vista financiero, entonces yo entro a participar en la explotación y le pago la mitad de la inversión que usted hizo para descubrir, no la que usted hizo para no descubrir. Y al entrar en la mitad, yo entro a ser propietario del 50% del petróleo que se produzca allí después de regalías. Y a partir de allí, la petrolera adquiere además, por una cláusula, la obligación de transferir tecnología a la petrolera estatal. Entonces, si hacemos un balance rápido entre la concesión y la asociación, en la concesión, que hoy ya no existe, queda una por expirar, que es en el 2023, en los contratos de concesión, que son los primeros que tiene Colombia, las partes son el Estado colombiano y la petrolera. En la asociación es Ecopetrol, que tiene personería jurídica y es una compañía estatal, y por otro lado la petrolera. En la concesión y en la asociación hay periodos de exploración y periodos de explotación, pero en la asociación Ecopetrol entra a participar en el 50% de la producción una vez que se descubre petróleo, mientras que en la concesión la compañía petrolera invierte, y si no hay petróleo pierde esa inversión. Bueno, pierde digo en sentido financiero, porque en sentido petrolero saber que allí no hay es un avance también petrolero. Pero el Estado colombiano solamente recibe impuestos y regalías, mientras que en el contrato de asociación recibe impuestos, regalías y el 50% de la producción, pero también tiene a cargo el 50% de la inversión. Solo que en ese tipo de contratos, Ecopetrol, digamos, como se dice, va a la segura. Solamente invierte el 50% de las inversiones que han resultado en producción de petróleo. De manera que eso hace que el Estado tenga una participación mayor por vía de Ecopetrol. Entonces, ese primer periodo de los contratos de concesión duró hasta 1969. En el año 69 el Estado dijo:
vamos a terminar los contratos de concesión y de ahora en adelante solamente se pueden suscribir contratos de asociación entre Ecopetrol y una petrolera. Pero los contratos de concesión que vienen de atrás los vamos a respetar. En eso el país ha sido muy celoso del cumplimiento de sus obligaciones, digamos, contractuales con compañías extranjeras, y hoy día pues las concesiones que estaban vigentes se han respetado en su totalidad. Como les digo, la última termina en el 2023. En el año 69 entonces Ecopetrol comienza la política de los contratos de asociación, y en esa política llegó un momento en que el país se dio cuenta de que había muchísimo territorio por explorar y que Ecopetrol no tenía el músculo financiero para hacerlo. Como no tenía el músculo financiero para hacerlo, durante el gobierno del presidente Uribe se le dio facultad por medio de una ley de la República para que reorganizara la administración central, y dentro de esa reorganización de la administración central, por la propia iniciativa de Ecopetrol, esto hay que anotarlo, o sea, la propia sociedad que iba a ser perjudicada con la medida, ella misma sugirió ante el gobierno central que se modificara la manera de explorar y de explotar hidrocarburos en Colombia. De esa forma se expidió el decreto 1760 del 2003, que en términos generales dijo: de ahora en adelante voy a crear una agencia nueva del Estado que se llama la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que va a tener personería jurídica, autonomía administrativa, autonomía presupuestal, y esa ANH, como se le conoce, se va a escindir de Ecopetrol, es decir, Ecopetrol, que era la entidad que era juez y parte, por la reforma del año 2003, le entregó a la ANH toda la litoteca nacional, es decir, toda la información geológica de geodesia que había en las piedras y en los corazones de las explotaciones petroleras hasta el 31 de diciembre del 2003. Le entregó toda la información de prospectividad del país a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y a partir del año 2003 solamente se pueden firmar contratos de exploración y explotación petrolera entre la ANH y la compañía petrolera, y Ecopetrol, que era juez y parte, a partir del 2003 pasó a ser tan solo un actor más de la industria petrolera colombiana. Es decir, quedó equiparado desde el punto de vista jurídico, comercial, con las demás compañías petroleras. Solo que Ecopetrol, desde luego, trae la ventaja nacional de que los campos que hoy día tienen, sea porque los opera directamente, sea porque está en contrato de asociación, pues son campos en los que no hizo inversión de riesgo, es decir, tan solo invirtió cuando había petróleo, pero nunca invirtió cuando no había petróleo, lo cual le da una solidez financiera enorme, que es bueno desde el punto de vista de la empresa, pero estaba creando el problema del retraso en la exploración y en la explotación por el problema de coexistir las calidades de juez y parte en una misma sociedad. A partir del 2003, entonces la contratación se hace entre la ANH y la compañía petrolera, de tal forma que esta primera parte la podemos resumir con que el Estado es dueño del subsuelo, es propietario y soberano sobre los hidrocarburos. Los primeros contratos fueron de concesión entre el Estado colombiano y las petroleras, y a partir del año 69 y hasta el 2003 contratos de asociación entre Ecopetrol y las petroleras, de manera que esa es la historia reciente que nosotros tenemos. Y pasamos entonces ahora a la segunda parte, que es cómo lo explotamos hoy día, bajo qué régimen jurídico, bajo qué términos y condiciones. Como les decía,
Los contratos anteriores se respetan completamente, todos los contratos de asociación se respetan hacia su final y los contratos de concesión se respetan hacia o hasta su final. Hoy día, entonces, la ANH tiene las siguientes características. Primero, no es el Estado mismo porque es una entidad con personería jurídica. Luego hay tres actores en Colombia: el Ministerio de Minas y Energía, la ANH y Ecopetrol, solo que Ecopetrol es estatal hoy día en un 90%, pero no es actor que tenga imperio o que tenga derechos estatales sobre el petróleo como tal, es un simple actor más a partir del año 2003. La ANH tiene esas características y Colombia siempre ha sido consciente de que, y eso siempre es un debate, pero afortunadamente siempre se ha ganado, de que, les decía, para explotar hidrocarburos no se puede estar sometido a una legislación estatal engorrosa, eso está demostrado. Y entonces en la Ley de Contratación Pública de Colombia, que es la Ley 80 del 93, es decir, esto no tiene nada que ver con el cambio de rol de Ecopetrol, el país mantiene la tradición de que los contratos de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables no están sometidos a la contratación pública, y al no estar sometidos le da absoluta libertad, en este caso a la ANH y anteriormente a Ecopetrol, para que definan los términos y condiciones de los contratos. Por ejemplo, si a mí me dan este salón y encuentro petróleo aquí, el primer año del año 24 es hoy 29 de noviembre, pero si en 5 años encuentro al otro extremo, los 24 años comienzan a contar desde cuando encuentre. En la asociación los 22 años corrían a partir del primer descubrimiento para todo el terreno. Y ahora se admite la prórroga, es decir, en Ecopetrol no admitía las prórrogas, aunque al final cambió la política. Hoy día está admitida la prórroga, pero si la ANH no prorroga, ese no es un motivo de desavenencia judicial que pueda ir a arbitraje o que pueda ir a los jueces, es decir, es una decisión autónoma no justiciable por árbitros o por jueces. En segundo lugar, la distribución del petróleo. En los contratos actuales, la distribución del petróleo es de esta manera: cuando se encuentra petróleo, la compañía declara la comercialidad del campo para que comiencen a correr los 24 años, y entonces la ANH le cobra a la compañía petrolera, en primer lugar, una especie de canon superficiario por la zona que le entregó en contrato, o sea que la compañía debe pagar por cada hectárea una especie de canon superficial. Después debe pagar una especie de derecho de explotación sobre el petróleo que allá exista, que existe una duda jurídica sobre si eso es regalía o no es regalía, pero es un derecho económico de muy bajo nivel económico en cuanto a cantidad, que también debe pagar la petrolera. En tercer lugar, debe pagar lo que se llaman derechos por precios altos y por precios superaltos. Como el principio general es que todo el petróleo es para la petrolera, salvo las regalías, entonces, para evitar la injusticia de que cuando haya una bonanza económica petrolera, la compañía petrolera se quede con todo el dinero y con todo, bueno, con todo el petróleo sí, pero no con todo el dinero que produce el petróleo, entonces hay una fórmula aritmética en que a partir de determinado precio se desencadena la fórmula y la ANH recibe una participación por los precios altos. Y si llega a una altura mayor el precio, entonces otra fórmula desencadena una cuestión matemática y la ANH participa también de esa bonanza. De esa manera, digamos, se resuelve la eventual injusticia que haya, porque cuando hay una gran bonanza petrolera el dinero no le entre a la nación, de manera que queda perfectamente equilibrado. También la compañía petrolera debe pagarle al Estado regalías, pero las regalías tienen una curiosidad. La regalía desde el punto de vista jurídico es para el Estado colombiano y no para la ANH.
la ANH lo que hace es administrarlo, porque por constitución el petróleo que yace en el subsuelo es de la nación colombiana, de manera que la ANH es una administradora de la regalía, pero no una propietaria de la regalía. Las regalías en Colombia eran en un principio del 20%, cualquiera que fuera el tamaño del campo, pero dado que Colombia tiene, digamos, mucho petróleo, a pesar de que no es una nación petrolera, Colombia no se reconoce como nación petrolera como sí lo es Venezuela, la nueva ley de regalías fija una especie de espectro o de gradualidad en la concesión de regalías, de tal forma que si el campo produce hasta 5.000 barriles de petróleo al día, la regalía es del 8%, y cuando sube de 5.000 hasta llegar a lo que sea, la proporción de regalías va aumentando hasta llegar al 25%, de manera que está perfectamente equilibrado en materia de regalías. Esa es la distribución entonces del petróleo. Todo lo demás es petróleo para la compañía petrolera, que desde luego está obligada a hacer todas las inversiones y a correr todos los riesgos. También tiene que entregar toda la información petrolera de prospección que haya sobre el campo, es un derecho que tiene la ANH. El riesgo lo corre la compañía petrolera, la ANH no asume ningún riesgo en la exploración petrolera como tal. Todos los contratos de la ANH, como lo tenía el contrato de concesión, el número 1, y el de asociación con Ecopetrol, tienen una cláusula de reversión, es decir, cuando el contrato termina, por virtud del contrato, todos los activos vinculados al contrato se transfieren unilateral y gratuitamente a la nación colombiana. Es decir, Total, por ejemplo, termina hoy de explotar un campo que está hoy aquí, y gratuitamente al otro día todos los pozos, todas las tuberías, todos los separadores, todos los tanques, todas las facilidades de superficie, todas las servidumbres suscritas con particulares, todos los tanques de almacenamiento, todos los oleoductos pasan gratuitamente a la nación colombiana, porque se entiende que, pues ya hecha la explotación, el Estado adquiere el derecho a la propia continuidad de la explotación. Pero la filosofía que está en los contratos es que pueda haber prórroga de los contratos, porque lo más eficiente es que el Estado colombiano le entregue esos terrenos en explotación a la compañía petrolera. Es decir, el Estado no quiere volverse a involucrar directamente en una explotación. Entonces la lógica de hoy día va a ser que cuando se llegue al límite económico de los campos, pues esos contratos petroleros terminen. En materia de medio ambiente, que veo que está como uno de los temas centrales para el segundo panel, conservación de medio ambiente y tránsito de energía, que es el motivo general de este seminario, nosotros tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que exige una licencia ambiental para la exploración y para la explotación petrolera. La licencia ambiental se tiene que entregar, como es lógico, antes de que comience la exploración y antes que comience la explotación. El Ministerio hace visitas de evaluación, visitas de seguimiento, y puede suceder que un campo no tenga licencia y sin embargo tenga el contrato que haya entregado la ANH. Son dos decisiones administrativas completamente distintas. Eso puede suceder, pero por otro lado sí se pueden prorrogar plazos cuando en el plazo normal el Ministerio del Medio Ambiente no ha entregado la licencia correspondiente. En materia de litigios para solución de conflictos, nosotros, como toda la América Latina y como en realidad toda la América desde el río Bravo hasta la Patagonia, estuvimos gobernados por la influencia de la doctrina y la cláusula Calvo. Es decir, en los contratos petroleros, sobre todo los de concesión y los de asociación, está escrito que se aplica la ley colombiana y que los jueces son los jueces colombianos. Además, no se admitía el arbitraje internacional. Hoy día, la ANH, como nosotros adoptamos la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje internacional, tenemos pactado no, sino que la ley ordena o permite
que cuando en el pacto arbitral las partes tienen domicilios en estados distintos o cuando la obligación se cumple por fuera de los domicilios de las partes o el objeto del litigio se encuentra por fuera del domicilio de las partes, se puede pactar arbitraje internacional. Eso significa en Colombia además una ruptura enorme con la doctrina Calvo. Esa ruptura se dio más o menos en el año 93 y creo que América Latina más o menos hacia esos años también rompió, digamos, con el rigor de la cláusula Calvo como tal, y hoy día la NH podría políticamente pactar arbitraje internacional para la solución de conflictos que tenga con los particulares. Los contratos de la NH se llaman de exploración y producción. Los anteriores con Ecopetrol se llamaban de asociación y los primeros con el Estado colombiano, contratos de concesión. A manera de conclusión, que creo que me quedan unos 2 o 3 minutos, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, Colombia es un país autosuficiente en materia de petróleo y de gas. Eso significa que tenemos una producción aproximada de 1 millón de barriles por día y el fantasma del desabastecimiento petrolero ha desaparecido porque se considera que, digamos, en unos 5 o 6 años se pueda llegar al 1,5 millones de barriles para el país. El país necesita aproximadamente unos 500.000 o 600.000 barriles de petróleo que las petroleras, de hecho, en todos los contratos, si lo ordena la autoridad del Ministerio de Minas, están obligadas a venderle al país para abastecimiento interno. Es decir, no puede pasar la hipótesis de que teniendo petróleo todo se exporte y nos toque traerlo a precios internacionales para refinar internamente, que sería un absurdo. Entonces, en cuanto a producción, estamos en producción suficiente. En cuanto a nuevos contratos, la política de la NH, de la creación de la NH, ha sido absolutamente exitosa. La separación de Ecopetrol y ANH ha permitido a la NH, sin tener ya, digamos, la restricción o la reticencia que tenía Ecopetrol, entregar verdaderamente los terrenos prospectivos del país a compañías petroleras donde Ecopetrol es un actor más. Eso ha significado un aumento considerable en los nuevos contratos CAP de exploración y de producción y un aumento en la sísmica que se hace en el país, es decir, como ustedes saben, la medición sobre la actividad petrolera pues tiene varios indicadores, nuevos contratos, mayor perforación de pozos estratigráficos, mayor perforación de pozos de exploración, mayor perforación de pozos de desarrollo, mayor producción de petróleo, más territorios con prospectividad petrolera, y en todo eso ha sido un verdadero éxito porque la NH simplemente tiene como oficio entregar al mejor postor en unas condiciones y términos que ella misma emite los territorios para la exploración y la explotación petrolera. Parece ser que ese tipo de contrato ha hecho el equilibrio perfecto entre no meterse el Estado a hacer lo que no sabe, que es explotar directamente un campo, sino a dejar a otro que lo haga. Pero cuando el otro lo hace, el Estado se asegura de que la distribución del petróleo en términos económicos, no necesariamente en barriles, sea equitativa, por un lado. Por otro lado, tengamos la transferencia de tecnología y por otro lado, tengamos la cláusula de restitución de los bienes al final de la explotación petrolera, porque el extremo de que el Estado explote es vicioso por la intromisión en un campo que en nuestra manera de ver el Estado debería dejárselo a los que lo saben hacer, por un lado. Por otro lado, el problema de que se entregue toda una compañía sin ningún tipo de control, pues es el de que perdamos, por ejemplo, las oportunidades de recuperar precios altos, precios super altos, o recuperar tecnología o estar al tanto de la tecnología. Y todos esos problemas por la maduración del tiempo y las experiencias petroleras han llevado a un tipo de contrato que me parece a mí que satisface todos esos requerimientos de una manera equilibrada.
Por último, vale la pena anotar que la ANH ha permitido también la consecución para el país de la tecnología de punta, digamos, o la entrada al país de tecnología de punta para la exploración y la explotación petrolera, de tal forma que el país adquiere la tecnología, pero no impide que otras personas, pues, o que las compañías petroleras traigan la tecnología al país. Creo que con esto concluyo mi intervención, donde pues he tratado de pintarles un panorama general de la exploración y la explotación petrolera en Colombia. Muchísimas gracias.